muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a Despertares Derechos Humanos ACE, también a la maestra América Durán por esta invitación. Bueno, estoy con ustedes, espero si hay algún problema con el audio o esto me lo hagan saber. Muy bien, bueno, pues bienvenidas y bienvenidos todos. En esta ocasión me toca compartir con ustedes algo sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con sus respectivos objetivos de desarrollo sostenible. Creo que en estos días se ha estado haciendo una revisión muy interesante acerca de los alcances de esta agenda y sobre todo focalizándolo desde distintos ámbitos. Ha sido una jornada enriquecedora donde hemos visto personalidades de diversos sectores de la población, del área gubernamental, del área educativa y sobre todo también gente de sociedad civil, así como de empresas. Creo que esta agenda, una de las cuestiones que más claramente nos marca es la inclusión de todas y todos. Creo que ya han tenido oportunidad de revisar estos 17 objetivos. Daremos una pequeña recapitulación previo a adentrarnos al tema precisamente sobre los DESCA. Repito, los DESCA son aquellos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que tienen, a diferencia de otro tipo de derechos, un carácter colectivo. ¿Y a qué me refiero con el carácter colectivo? Es decir, que no se va a procurar solo al individuo, sino a las comunidades, a la colectividad, y es así que se tiene que realizar su acceso y protección. Bueno, comencemos con una recapitulación de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para empezar, tenemos el objetivo 1, que es el fin de la pobreza. Ustedes ya habrán revisado algunas estadísticas acerca de la pobreza. Por ejemplo, en México más de la mitad de nuestra población vive en una situación de pobreza y en estos últimos años se ha desarrollado una serie de metodologías para efectos de la medición de la misma. Existe un consejo referido específicamente a esta medición, que es el Coneval, pero también existen estadísticas que provienen de nuestro Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI. Cada uno de los países tiene instituciones que se dedican a la estadística oficial, pero en este caso nosotros tenemos dos, por un lado el INEGI y también el Coneval para efectos específicos de política de evaluación de la pobreza. Bueno, como segundo punto, dentro de los objetivos tenemos hambre cero. ¿Y esto por qué? Porque aún en diversas partes del mundo, incluso en nuestro país, tenemos personas que no comen día a día. El tercero es el de salud, el cuarto es educación de calidad, el quinto es igualdad de género, el sexto se refiere al agua limpia y al saneamiento. Aquí vamos a tener un parteaguas porque no solo se trata de tener acceso al agua, sino también al saneamiento, que era algo que se había dejado de lado. ¿Cómo aseguramos que efectivamente, por ejemplo, se cuente con un sanitario en cada uno de los hogares y estos sanitarios a su vez tengan una situación de sanidad tal que permitan que no haya contaminación, que no haya, sobre todo, enfermedades? Como objetivo 7 tenemos energía asequible y no contaminante. El 8 se refiere al trabajo decente y al crecimiento económico. Mientras que en el 9 vamos a observar la industria, la innovación y la infraestructura. Este a su vez está muy relacionado con el número 11, que tiene que ver con ciudades y comunidades sostenibles. El número 10 en este caso, y perdonen que me adelante un poco, pero quiero que ustedes noten la importancia de la interconexión. Y ya después hablaremos un poco de los principios en materia de derechos, sobre todo en materia de derechos humanos, y por qué es tan importante que todo vaya conectado. Como número 12 tenemos producción y consumos responsables. El día de ayer estuvimos viendo una conferencia súper interesante acerca de esto. Tenemos el número 13 de acción por el clima, el 14 de vida submarina, el 15 de ecosistemas terrestres,
el 16 de paz, justicia e instituciones sólidas y por último el 17 que tiene que ver con las alianzas para lograr estos objetivos. Muy bien, comencemos por dar un marco general de los derechos, para que podamos entender un poco la agenda, porque una de las premisas que me gustaría exponer en esta charla es, al final, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con sus objetivos, es solo un esquema de trabajo, que en el fondo, detrás de todos estos formatos donde se pretende tener una clara hoja de ruta, tenemos como existencia básica y última los derechos humanos. Si nosotros cumplimos la agenda de manera indirecta, vamos a cumplir los derechos, pero en el fondo tenemos la realización, el pleno acceso a los derechos humanos. Muy bien, comencemos. ¿Por qué es tan importante dentro de los derechos humanos? Y sobre todo hay algunos teóricos que lo toman como una última generación de derechos, los derechos colectivos, porque tienen que ver con que ese acceso, y no solo el acceso, sino también la justiciabilidad, se tiene que tomar en una dimensión colectiva. Vámonos por ejemplos para que esto sea muchísimo más fácil de comprender. Tenemos una comunidad indígena y esa comunidad indígena va a ser atravesada por un megaproyecto. Como ustedes saben, para poder realizar un megaproyecto en una zona con un medio ambiente casi sin alteraciones, se tienen que seguir varios pasos. Por un lado, encontramos todos aquellos permisos que tienen que ver con las normas específicas en materia medioambiental. Eso sería la parte, digamos, administrativa que se tiene que cumplir. Pero por otro lado, también tenemos una serie de herramientas que tienen que ver con el respeto a la autodeterminación de las comunidades y al respeto de sus usos y costumbres. ¿Y qué sucede aquí? Se necesitan consultas previas. Y esas consultas previas tienen que ver con una voluntad expresa de esa comunidad, de si está de acuerdo o no está de acuerdo con algo que le va a impactar directamente. Y no solo con la realización, sino también con las consecuencias posteriores a la realización de este tipo de proyectos. En este caso, lo que podemos observar es que no se va a afectar al individuo uno por uno, se va a afectar a la comunidad. ¿Y cuál sería la diferencia en esto? Por ejemplo, a una comunidad indígena muchas veces sus usos y costumbres, sus prácticas de carácter religioso están interconectados con esta naturaleza. Entonces, al afectar esta naturaleza, también estamos afectando al final a sus ancestros y a su cosmovisión. Estamos afectando su cultura. En ese sentido, es importante destacar que esas son precisamente las características de este tipo de derechos. Están interconectados y a su vez impactan otros derechos dentro de esta misma colectividad, que no necesariamente tiene que ver con nuestra forma occidental de ver el mundo. Y bueno, digo nuestra forma occidental porque la mayoría de nosotros estamos imbuidos en sistemas de carácter urbano, bajo ciertos preceptos más o menos que se identifican de manera común. Ahora, me parece muy interesante porque eso quiere decir que ya no solo un individuo puede acudir a la vía jurisdiccional, y por vía jurisdiccional nos referimos a los jueces. Ahora también esa colectividad va a poder acudir a la vía jurisdiccional. Muy bien. Una vez abordado un poco esto sobre los derechos colectivos, pasemos a hablar sobre los de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Empecemos con los derechos económicos. Ha sido una discusión muy fuerte de carácter teórico y técnico acerca de cuáles son aquellos derechos que nosotros tenemos en sentido económico y cómo se interconectan a su vez con derechos que tendrían un poco que ver más con temas de seguridad social y cómo diferenciarlos.
El derecho económico, por ejemplo, tiene que ver con que nosotros, en términos específicos de derechos humanos, nosotros tenemos derecho a percibir un salario, tenemos derecho a que ese salario sea, por ejemplo, suficiente para que nosotros podamos realizar nuestros planes individuales de vida, no solo en el tiempo presente, sino también en el tiempo futuro. Esto tiene que ver sobre todo con esta esfera tanto de producción, tanto de consumo, como de ejercicio del trabajo. Los derechos sociales, y en esto, bueno, creo que ya todos lo hemos revisado, en nuestra Constitución de 1917, México ha sido pionero en este tipo de derechos, puesto que coloca esa dimensión colectiva de manera inmediata, sobre todo en lo que tiene que ver con propiedad de la tierra y lo que tiene que ver con derecho al trabajo, es decir, artículo 27, artículo 123. En ese sentido, empieza a haber una dimensión que data desde nuestra época precolonial, donde vemos una serie de agrupaciones humanas, no solo en términos étnicos, sino también en términos de cómo se concibe la vida en comunidad. Y tenemos después de esto los derechos culturales, y eso tiene que ver con la preservación de todas aquellas manifestaciones de cultura popular, aquellas manifestaciones que demuestran esta forma de vida y nuestra forma de concebir al mundo, que tiene que ver con nuestra cosmovisión. Dentro de esos derechos culturales tenemos, por ejemplo, la lengua, aquellos monumentos o cosas representativas para nuestra cultura. Tenemos también, por ejemplo, en términos de nuestros pueblos indígenas, los bordados, todos aquellos textiles que se realizan, las manifestaciones pictóricas y gráficas que tenemos, pero también hay otra dimensión en el contexto de modernidad de este derecho a la cultura, y tiene que ver con la ciencia. También esta parte de desarrollo de la ciencia no solo tiene que ver con derecho a la educación, sino también con derechos culturales y como aquellas manifestaciones que nos van a permitir tener al alcance el conocimiento que como humanidad vamos generando. Y por último, y creo que estos son de los que más me apasionan, tenemos los derechos ambientales. Y estos derechos ambientales van a ser muy interesantes porque van a tener una doble dimensión. Por un lado, una dimensión que trata de que el medio ambiente tiene que cuidarse, puesto que de ahí dependen una serie de servicios que a nosotros como seres partes de este ecosistema, que no los únicos, sino en convivencia con la biodiversidad, las plantas, los animales, hongos, otra serie de reinos que tienen que ver en términos específicamente biológicos con el entramado que marca esta vida, esta biosfera. Pero también un cuidado no solo con respecto de esos servicios ambientales, que tiene que ver con el aire, la madera, los recursos en términos de aquello que consumimos de la naturaleza, sino una protección del medio ambiente por sí mismo. Es decir, por el solo hecho de la existencia, tanto del suelo, del aire, de los cuerpos de agua, por sí mismos tendrían que tener una protección aparte de esta dimensión puramente de servicio hacia el ser humano. Pero ¿qué pasa con esto? Implica muchos cambios en la lógica de cómo nos movemos y cómo consumimos. Y creo que también la agenda va a clarificar un poco esta parte, que no del todo, de la importancia de la existencia de esta sostenibilidad. Y bien se decía al momento de presentar esta agenda por parte de la ONU, tiene que ver con las generaciones presentes y también con las generaciones futuras. Es decir, que el desarrollo que nosotros tenemos en este momento de nuestra existencia no comprometa a su vez a todos los recursos que en un futuro van a necesitar las generaciones venideras, lo cual implica un cambio sobre todo en cuestiones de producción.
vamos a ver en diferentes momentos a partir de 2015 que ha habido una suerte de difusión amplia de esta agenda y cómo a su vez los diversos actores comienzan a hacerla propia, comienzan a hacer planes y estrategias para llevar a cabo esta agenda. En esto me gustaría mucho hacer una alusión a una serie de herramientas no solo de carácter universal. En este sentido, creo que me interesaría también exponerles acerca de cómo se organiza el sistema de derechos humanos en términos de institucionalidad y en términos también de especialización de los estudios. Por un lado tenemos en el sistema universal la ONU y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y en términos específicos de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tenemos un comité exprofeso en Naciones Unidas para su revisión y para analizar si realmente los países miembros han realizado ajustes a su normatividad interna de tal manera que este tipo de derechos sean garantizados y efectivamente la población tenga acceso a ellos. Ahora, también tenemos el sistema regional de los derechos humanos. Ese sistema regional se compone por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. ¿Cuál va a ser la diferencia entre estas dos instancias? Por un lado, la Comisión empieza a revisar los casos y, dada la relevancia o la gravedad, sobre todo de los mismos, puede tomar acciones que derivan en un caso ante la Corte. En este sentido, estaríamos hablando que algún Estado que haya cometido una violación grave a los derechos humanos va a tener, si es que ha suscrito la Convención Americana, va a tener que responder ante esta Corte. Obviamente hay un proceso con informes pertinentes donde se resumen estos análisis que se hacen técnicos respecto de las aristas de estos temas. Creo que si les interesa podemos focalizarlo más adelante. Y bueno, en última instancia, y eso va a haber una diferencia en cada uno de los países, sobre todo en este caso enfocándonos un poco en Latinoamérica, en este caso en México, el sistema no jurisdiccional tiene que ver con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones que se encuentran en cada una de las entidades federativas para este respecto. Obviamente, para que nosotros podamos tener acceso a este tipo de instancias es de carácter público, gratuito, sin ninguna restricción. ¿Por qué me parece importante que ustedes conozcan esta vía no jurisdiccional? Porque existe una confusión muy fuerte entre lo que es derechos humanos y lo que no, respecto a cómo se identifican aquellas violaciones a derechos humanos. Hay mucha confusión en torno a si hay un conflicto entre particulares, ¿se me están violando los derechos humanos? Pongamos un ejemplo. Si una persona me pega y me deja pero malherido, ¿se me están violando los derechos humanos? La realidad es que en términos normativos no es así, puesto que esto sería un delito de lesiones. Pero si yo estoy en la calle de repente y viene un oficial de policía y esta persona me detiene, ni siquiera me dice por qué, me detiene y me comienza a golpear, efectivamente hay una violación de los derechos humanos, porque vamos a encontrar una intervención de la autoridad sin una justificación del acto de molestia de por medio. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué habría una autoridad de intervenir en esfera privada y de libertades sin alguna causa justificada? Esto va a ser lo que realice la diferencia entre una acción que sea una comisión de un acto, una omisión que viole mis derechos humanos y una no. ¿Por qué regresarme como a estos puntos quizá tan básicos?
porque a la hora de verlo por casos en derechos colectivos, cada vez se complejiza más la intervención. Ahora, hablemos un poco de lo que tiene que ver de la acción de las empresas respecto a los derechos humanos. Y cómo estas empresas, muchas de las ocasiones, quizá con anuencia del Estado o mediante la suplencia de una acción que sería específicamente del Estado, también realizan un acto que pudiera tomarse como una afectación a la esfera de los derechos humanos. En ese sentido, vamos a ver, por ejemplo, una empresa que está siendo subcontratada por algún gobierno para cumplir funciones de seguridad. Entonces, si esa empresa realiza una afectación, ¿creen ustedes que sería una violación a los derechos humanos? En sentido directo no, pero en sentido indirecto sí lo sería, puesto que está supliendo a estas actividades que son propiamente de la entidad estatal. Entonces, poniendo de referencia todo este marco, es interesante ver cómo se va a desarrollar a partir de ya el acceso a los derechos. Muy bien, dejamos de lado el tema de derechos humanos como concluido. Yo esperaría que en la sesión de preguntas y respuestas podamos trabajarlo de una manera más intensa y pasemos a lo que tiene que ver con la dimensión de accesibilidad y justiciabilidad. Porque va a ser muy importante que nosotros tengamos siempre a mano estas dos palabras de accesibilidad y justiciabilidad en materia de DESCA. Nosotros sabemos que tenemos derecho a la educación. En el caso de México, está estipulado en el artículo 3 de nuestra Constitución Política. Pero ¿qué pasa si yo vivo en una comunidad muy alejada y la única escuela me queda a 12 kilómetros? Ustedes a 12 kilómetros, pero sumando en una zona de serranía, donde me es muy complicado poder bajar. Y yo soy un niño de 11 años que tiene que bajar. ¿Usted cree realmente que haya accesibilidad a ese derecho? Pero no basta con eso. Llego a la escuela y la escuela está construida de lámina. Y en temporada de lluvias el ruido es tal que no logramos escuchar a los profesores y no se pueden tomar clases. Segunda dimensión. Pero no basta con eso. El profesor que tenemos da clase a preescolar, a primaria y a uno que otro que todavía está estudiando la secundaria. Y no se ciñe a los planes de estudio y va enseñando lo que puede, como puede. ¿Ustedes creen que ese derecho es realmente un derecho que se esté ejerciendo con la calidad adecuada? Y así como eso, vamos a ver dimensiones del derecho que tienen que ver con un sentido operativo y un sentido práctico. En el contexto de la DESCA, vamos a identificar algunos que estaban antes en correlación con otro tipo de derechos, con derechos de carácter civil y político, con derechos que no estaban plenamente identificados como DESCA. Hay un catálogo muy grande de derechos, pero me gustaría que comenzáramos con algunos de ellos, que creo que son fácilmente identificables. A ver, un segundo, por favor, vamos a ver si estamos con el volumen correcto. Si pudieran, por favor, decirme si me escuchan claramente. Muy bien. Perfecto. En el marco de estos en DESCA vamos a identificar, por ejemplo, el derecho a un nivel de vida adecuado. ¿Y de qué trata este derecho a un nivel de vida adecuado? Es, como ya les decía, una interconexión de derechos. Es decir, tener una vivienda digna, tener acceso a seguridad social,
tener acceso a salud, tener acceso a educación. Este es como un metaderecho que compila a su vez otros derechos más. Tenemos derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al agua, derecho al trabajo y derechos en el trabajo, que aquí vamos a marcar una diferencia acerca de cómo se identifican. Nosotros tenemos derecho a trabajar, pero también tenemos derecho a que las condiciones dentro de los trabajos se encuentren como las más favorables para los trabajadores. Y a su vez también tenemos derechos de salud en el trabajo. Eso tiene que ver no solo con la salud en términos de evitar situaciones que sean peligrosas para la salud e integridad de las y los trabajadores, sino también otra esfera de la salud que vemos de una manera más reciente, que tiene que ver con la salud psíquica, la salud mental. Es decir, que las cargas de trabajo sean las adecuadas, que la distribución del mismo, los tiempos que se invierten y el equilibrio entre las horas laboradas y las horas que se dedican, ya sea a la esfera personal o a la esfera familiar de la o el trabajador. También lo vamos a ver como algo que va tomando relevancia dentro de los de esta. Grandes han sido las discusiones en estos últimos años acerca de los derechos en el trabajo. Por ejemplo, se empieza a reconocer el trabajo doméstico como una esfera que puede ser medible, que puede ser contable. Y al decir trabajo doméstico no me refiero nada más a trabajadoras del hogar, sino sobre todo mujeres, y esto preponderantemente porque no necesariamente tiene que ser así, que fungen con actividades que tienen que ver con el cuidado de hijos, con el cuidado de adultos mayores y con el cuidado de personas enfermas, también con la realización de actividades domésticas. Esta esfera del trabajo en lo doméstico no tiene que ver solamente con aquellas personas que acuden a los hogares de otras personas a realizar servicios de esta naturaleza, sino también con los propios integrantes de la familia que cubren estos espacios, que realizan este tipo de actividades y no tienen una ponderación de remuneración y a veces ni siquiera se les toma en cuenta como si no fuese un trabajo real, como si no hubiese un desgaste físico y mental derivado de todas estas acciones, tanto de cuidado como de tareas domésticas. Más adelante podremos ver en términos de género que este equilibrio de lo doméstico también va a ser un impacto fuerte a nivel social, porque es lo que va a permitir que aquellos miembros que salgan a realizar labores de otro tipo puedan tener asegurado este tipo de cuidados en el hogar y les permita a su vez salir, digamos, con menores presiones. También vamos a analizar otro tipo de derechos que tienen que ver, volvemos al tema un poco del medio ambiente, que tienen que ver con estos servicios ambientales de los cuales yo ya les hablaba, sobre todo en cuestiones de aire, suelo, agua, como nosotros vamos entendiendo. De repente es un poco complejo darnos cuenta de la necesidad de estos cuidados del medio ambiente, puesto que nosotros lo que hacemos dentro de nuestros hogares es agarramos, sacamos la basura y todo está listo. Ayer en la conferencia que se realizó, que a mí me pareció sumamente interesante, hablaban acerca de esta cuestión de la visibilidad de estos desechos o residuos, que creo que es una parte que me pareció muy importante, la diferencia entre de qué se trata, por un lado, la basura y por el otro lado los desechos. Y cómo al realizar esta separación de estos residuos o desechos podemos evitar la generación de basura, podemos evitar la generación de un impacto mayor. Y yo creo que en este momento podríamos empezar otra vez a explicar la cuestión de los principios. ¿Y por qué me interesa que en este caso
se puedan identificar de manera clara algunos principios, sobre todo en materia ambiental. En carácter general, dentro de los derechos humanos vamos a tener el principio de universalidad, que tiene que ver con que esos derechos son absolutamente para todos. El principio de indivisibilidad, es decir, que estos no se pueden separar, o sea, todo el tiempo están conectados. Por ejemplo, yo estoy procurando el derecho a la vida de un paciente, pero si no le procuro primero el derecho a la salud, ¿cómo le voy a procurar el derecho a la vida? O sea, al final está conectado, pero resulta que este paciente lo tengo hospitalizado y no le doy de comer. Entonces, todo es una interconexión respecto de este entramado de derechos. También tenemos el de progresividad y creo que va a ser sumamente interesante porque ese principio tiene que ver con el futuro y tiene que ver con principios como el de precaución. ¿Y en qué estriban este tipo de principios? Si nosotros sabemos de las consecuencias que nos va a generar un acto, debemos de abstenernos de realizarlo o buscar la manera de que los impactos que esta acción va a tener, sobre todo en términos de naturaleza, se pueda, digamos, neutralizar de tal manera que nosotros estemos contemplando desde el momento de la planeación de una acción dentro de la naturaleza, cómo vamos a mitigar los efectos que se vienen. Y aquí creo que va a ser muy interesante poder retomar la parte de cambio climático como una condición general. Si nosotros sabemos, y al decir nosotros estoy hablando de una entidad gubernamental que decide, ya tomábamos este ejemplo de manera previa, realizar un megaproyecto. Si nosotros sabemos del impacto que va a tener a largo plazo, tendríamos que, en atención a este principio de precaución, realizar acciones. Si no podemos evitar la realización del impacto, lo que sí podemos hacer es la mitigación. Es decir, ¿cómo aseguro yo que el agua que voy a gastar o el agua que voy a contaminar derivado de ese megaproyecto se garantice para la comunidad? ¿Qué acciones voy a realizar? ¿Cómo voy a captar más agua para que pueda regresar al subsuelo? ¿O cómo voy a garantizar esa seguridad respecto de la calidad de los suelos? ¿Cómo voy a asegurar que no va a haber contaminación? Todo este tipo de dimensiones se tienen que llevar a cabo una vez que nosotros realizamos un análisis pormenorizado. En ese sentido, lo importante de la Agenda 2030 tiene que ver con que sí, efectivamente nos marca hoja de ruta, nos marca objetivos, pero también nos marca metas. Y la diferencia con estas metas es que van a comenzar a ser medibles. Al ser medibles, nosotros vamos a poder identificar algunas de estas secciones y cómo es que efectivamente vamos a lograrlo. Creo que al hablar de este ejemplo que yo les daba sobre la escuela, pongo de relieve que hay dimensiones medibles de los derechos y creo que esto va a marcar una diferencia abismal de cómo se tenían aquellos objetivos, por ejemplo, del milenio, respecto al avance en torno a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Empezamos a medir. ¿Y de qué se trata medir? Medir esos impactos. ¿Cómo ponderamos el daño ambiental? Es decir, no basta con ponderar el daño inmediato a un ecosistema, porque también tiene que ver con las interconexiones que hay de relación en estos ecosistemas. Esto implica un esfuerzo por nuestra parte, por no catalogarnos como individuos aislados y sobre todo por evitar ir en contra de este ser humano en el centro del mundo. Es decir, en términos filosóficos implica un cambio radical en nuestra forma de ver el mundo, implica que nosotros somos parte de la naturaleza
No la naturaleza está para servirnos, sino nosotros somos parte de un entramado de equilibrios entre diversos sistemas. Es decir, por ejemplo, como ustedes saben, en el mundo de lo natural tenemos ciclos, el ciclo del agua, los ciclos, por ejemplo, de cultivos, una serie de ciclos que tienen que ver con tiempo e interconexión. Esta connotación filosófica va a trascender la manera en la que nosotros hemos visto el mundo en estos últimos años, donde este crecimiento y este desarrollo solo lo ubicamos en términos de lo económico, de lo que cuenta en nuestros sistemas financieros incluso. Pero ahora, ¿qué pasa? Si nosotros no empezamos a preservar nuestros sistemas, no empezamos a procurar a grupos específicos de la población y a equilibrar lo que nosotros vemos como sociedad, muy difícilmente vamos a lograr perdurar, no solo como especie, sino como planeta. Entonces, la dimensión que van a tomar estos derechos tiene que ver con entender que todo lo que sucede aquí impacta en otra parte del mundo. Y a su vez, con que todo lo que sucede con un grupo poblacional también me importa, también impacta, quizá de manera indirecta, pero sí impacta la forma en la que hacemos comunidad, en cómo concebimos el mundo y qué es lo que esperamos de él. En ese sentido, el derecho, como ustedes saben, es un deber ser, es la ley, pero también tenemos por otro lado la justicia y cómo entendemos que este equilibrio es lo que nos va a permitir a su vez salir adelante y que nos va a permitir como sociedades lograr ser más fuertes, porque en ese sentido me gustaría retomar el cambio climático y todas las afectaciones que se van a realizar de manera posterior a la forma en como nosotros concebimos la vida. Las afectaciones a los niveles de agua, por ejemplo, en las costas, las afectaciones respecto a las temperaturas, la generación de fenómenos naturales cada vez más fuertes, temblores, erupciones volcánicas, también lo que tiene que ver con huracanes y cómo se manifiestan sequías en algunas zonas o el derretimiento de los polos. Todos aquellos fenómenos naturales se van a ir haciendo más extremos. ¿Y qué personas están más vulnerables a este tipo de cambios? Pues aquellos que viven en pobreza, porque normalmente radican o se ubican de manera territorial en zonas como laderas, puertos. Vamos a tener que hacer una modificación en la forma de cómo concebimos al mundo y cómo concebimos nuestro actuar y nuestra forma de consumir en el mundo, si queremos realizar un equilibrio en torno a todas las cuestiones que tienen que ver con nuestra vida a futuro. Quisiera ver si hay algunas preguntas de los participantes para que podamos abundar sobre ellas, y me gustaría dejar un tiempo para esto. A ver, permítanme por favor, vamos a ver. Muy bien, tenemos aquí una pregunta: ¿qué programas se podrían implementar para promover los DESCA en México y cómo motivar a la sociedad para cuidar nuestro medio ambiente y cultura? Bueno, existen diversos programas que tienen que ver con los DESCA. Normalmente no los vemos como un compilado de derechos, sino los vemos disgregados. Y tenemos asociaciones que se dedican, por ejemplo, específicamente a temas de educación, específicamente a temas de salud o específicamente a temas que tienen que ver con medio ambiente. ¿Qué programas se pueden implementar? O sobre todo, vamos más allá de los programas, vamos a las acciones. De repente pasa mucho que esta dimensión individual nos dicen, ok, ¿cómo cuidamos el medio ambiente? Pues no tire basura, no basta con eso.
Desgraciadamente no basta con eso. Tendríamos que tener en cuenta también la cuestión de cómo consumimos. Eso va a ser muy, muy, muy importante, porque la generación de productos que vienen de esa industria basados en combustibles fósiles, sobre todo plásticos, tienen que ver con que nosotros los estamos consumiendo. Ustedes recordarán que hace unos años, y estoy hablando antes que incluso que su servidora estuviera presente en la faz de la Tierra, teníamos una cultura muy diferente en torno a cómo se transportaban, por ejemplo, los alimentos. La gente iba a la tienda con un recipiente para traer huevos. Y ahora vemos, por ejemplo, estos casilleros de plástico que son dificilísimos de reciclar. O sea, no hay forma como de darle tratamiento y se quedan ahí. El problema es que toda la materia que se genera en el mundo se queda en el mundo y se queda por 100 años, 200 años, si no es que más. El asunto es que la forma en la que consumimos tiene que ver con, a mí me sirve en este momento, pero ¿qué pasa después? ¿Quién sabe? O sea, este tipo de cuestiones es muy importante que estemos atentos y sobre todo que estemos informados. ¿Por qué sí me afecta lo que suceda con un megaproyecto? Porque al final, al ser parte de este ecosistema y en este asunto, y permítanme los que están acompañándonos de otros países, de presumir un poco, México es el cuarto país a nivel mundial con mayor biodiversidad. Tenemos una cantidad de especies riquísimas, pero si no cuidamos las áreas naturales protegidas, si no cuidamos la forma, por ejemplo, si insistimos en usar pesticidas, insecticidas, este tipo de productos, seguimos afectando a todo ese entramado. Y para mí es muy importante que ustedes se queden con esta parte. Nuestro mundo está interconectado y requiere de nuestras acciones para poder seguir subsistiendo, para poder seguir manteniendo el equilibrio de la vida, de estas interconexiones. No, por favor, veamos a nuestra existencia solo en la esfera de mi persona, o si acaso mi familia, o si acaso mi comunidad. Pero ¿qué pasa? En mi ciudad empiezo a haber mucha contaminación. Ay, pues hay un incendio, quién sabe dónde. ¿Y cómo se generó el incendio? Nadie sabe. Y no siempre es por acción humana. Si nosotros continuamos en la forma de consumo que tenemos hasta ahora y en las formas de producción, que eso va a ser muy importante, no vamos a lograrlo. En menos de 50 años, de acuerdo al último informe, que es el quinto informe sobre cambio climático, es muy difícil que logremos tener condiciones de equilibrio de la vida y que la vida se conserve como la conocemos. Difícilmente vamos a poder lograrlo. ¿Y por qué retomar esta parte de la Agenda 2030 y por qué llegar a la cuestión de los pescas? Tiene que ver con que al final la Agenda 2030 sí es una hoja de ruta, una forma de planeación, pero en el trasfondo de todo esto están los derechos, el derecho a la salud, a la alimentación, a un medio ambiente sano, todos estos derechos que se encuentran dentro del artículo 4 constitucional. Al final no estamos inventando algo nuevo, solamente tenemos que retomar y volver al respeto a estos derechos. Hay otra pregunta por aquí de la maestra Elenka Tapia. Gran abasto de agua, generación de basura. También se espera una crisis alimentaria grave. ¿Sería pertinente motivar la conciencia de consumo responsable y sobre todo de huertos domésticos? Creo que sí sería pertinente. Digo, sabemos que a nivel de producción no vamos a lograr tener producciones masivas como se hace en monocultivos o de manera intensiva, pero tiene que ver con el proceso de subsistencia y también tiene que ver con esta parte filosófica que yo les mencionaba, de cambiar la forma en la que concebimos al mundo, de cómo realmente este consumo responsable, para empezar, esta palabra de ser responsables, cómo nosotros pensamos nuestra existencia, si realmente pensamos que aquello que llega a nosotros, ¿de dónde vino?
al final nunca desaparece. Al final creo que este ser responsables va a ser más allá de la cuestión inmediata de las responsabilidades en términos sociales y económicos. Va a ser una responsabilidad en términos de existencia humana. ¿Cómo soy responsable de mi existencia en el mundo? De la huella que dejo en torno al uso de agua, a los contaminantes y a todo el consumo que yo realizo. En este sentido, si nosotros queremos continuar con la implementación de la agenda y queremos ver a las sociedades venideras, a todos aquellos que van a existir de manera posterior a nuestra existencia, vivir en unas condiciones salubres, ya no hablemos de unas condiciones maravillosas y aguas cristalinas, por lo menos en condiciones que les permitan una existencia salubre, debemos de tomar acciones ahora. Y esta agenda está desarrollada para el 2030. Pero como lo hemos visto a través de estos tiempos de pandemia, el futuro ya no llegó. Entonces creo que las acciones deben ser correspondientes y a la altura de esta realidad que estamos viviendo. Les agradezco mucho por su atención. Si tienen alguna pregunta más, ¿de qué forma manejan los desechos de las comunidades indígenas en Guerrero? Esa es una muy buena pregunta. Ha sido todo un problema muy fuerte porque debería haber, de acuerdo a la normatividad en materia de residuos sólidos, en cada una de las entidades federativas, un programa que tenga que ver con el manejo. Y realmente lo que podemos ver es que las entidades federativas, la gran mayoría de ellos, adolecen de un programa de esa naturaleza. Difícilmente podemos ver una recolección de los residuos, y mucho menos en las comunidades indígenas, porque los servicios no llegan hasta allá. Pero lo que sí podemos ver es cada vez más comunidades conscientes de su propio impacto. Comunidades que sí demandan de sus comunidades, de sus gobiernos los servicios, pero también que empiezan a generar acciones alternativas para poder atenuar estos impactos que tienen. Y esto tiene que ver, bueno, nosotros sabemos que en las comunidades indígenas normalmente hay mayor autocultivo, o sea, se hacen realmente en términos alimenticios, hay menos desperdicio, sobre todo en términos de comida, pero realmente tenemos un impacto en el sentido de tiraderos a cielo abierto o de quema de basura, que también es otra de las prácticas que en antaño se utilizaban. Entonces, no importa, así sea un plástico, lo que sea, lo agarro, lo echo un montón y lo quemo. Entonces, nos hace falta desarrollar estos planes, y hace falta que las autoridades se responsabilicen no solo en el sentido de la protección a los derechos, del acceso efectivo a los derechos, sino también que fortalezcan la promoción. Y fortalecer la promoción tiene que ver con todos estos planes que no se están realizando. También debíamos de tener planes de acción contra el cambio climático y mitigación del mismo en todas las entidades federativas. Si nosotros nos metemos a la página del Instituto Nacional especializado en cambio climático en nuestro país, que eso puedo asegurar que muy pocos conocemos de la existencia de ese instituto, vamos a revisar el mapa de cada una de las entidades federativas y cómo se va pintando aquellas que ya cuentan con un plan de acción y mitigación, y realmente es escaso. Entonces, mientras la política pública no se realice, y sobre todo la acción gubernamental no se realice sabiendo que estamos realizando un impacto al planeta, difícilmente vamos a lograr agendas tan ambiciosas como la Agenda 2030. Es tratar de poco a poco y darle la característica sobre todo de la localidad, porque eso creo que también marca una diferencia respecto a otro tipo de ejercicio. Tenemos también acuerdos a nivel regional, como podría ser el Acuerdo de Escazú, que hasta el momento no está ratificado por México, que tiene que ver con la participación. La participación va a ser sumamente importante, porque las decisiones de índole gubernamental que tienen que ver con medio ambiente no tendrían que ser
solamente atenientes a las instancias gubernamentales, sino a todas y todos. Eso va a marcar la diferencia. Tenemos también Consenso de Montevideo, que empieza a retratar un poco de la realidad de América Latina y aquellos fenómenos sociales como migración, como territorialidad, que tenemos muy fuertes, la dinámica poblacional que tenemos y la necesidad cada vez más de que los derechos de la mujer estén en el centro de la toma de decisiones por una serie de cuestiones que implican un atraso respecto de cómo ejercemos y accedemos a nuestros derechos. Creo que ya son todas las preguntas. No sé si alguien más quisiera preguntar algo. A ver, esperemos por aquí. Muy bien, creo que tenemos ya con esto todas las preguntas. Yo les agradezco a todos los que estuvieron presentes con nosotros. Voy a dejar en el área de comentarios mi correo electrónico por si quisieran profundizar en algunos de los temas que he manejado. Es complejo tratar de condensar toda esta información en solamente una hora porque son temas súper interesantes que dan para 1001 vertientes más en lo que tiene que ver con investigación y lo que tiene también que ver con nuestro día a día, lo que tiene que ver con la forma en la que nos interconectamos en el mundo y la forma en la que hacemos comunidad y defendemos nuestros derechos colectivos. Les pido a todos, manténganse informados acerca de cuáles son las acciones gubernamentales que se toman en sus comunidades, en las colonias donde viven. Aprendan a analizar todos los impactos que ustedes tienen y esta cuestión de mantenernos con los ojos bien abiertos y entender la dinámica de lo público va a implicar que también vamos a tener información para poder acceder y ejercer nuestros derechos de una manera libre e informada. Muchas gracias a todas y todos. Ha sido un placer estar con ustedes esta tarde. Nuevamente, muchísimas gracias a la acción de Despertares Derechos Humanos AC. Necesitamos más esfuerzos como ustedes para poder promover y difundir los derechos y sobre todo los derechos humanos. Que tengan buena tarde. Hasta luego.